Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 euros al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 euros al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves. Yo juego para vos, mamá. Mi amor, mi vida. Hay siempre que respetar a los padres. Poner tu hijo cuando no tiene suficiente calidad En un campo. donde pueden pitar 100.000 personas, no lo haces a tu peor enemigo. Mom and dad gave me a beautiful person. Y mi padre me decía, Has jugado muy bien. oye papá, que me han cambiado, coño, que salí de suplente y me han cambiado. ¿Cómo estás tan tranquila? ¿Se murió papá? Es que di todo, me dijo. Di todo el amor que tenía. Y yo vi todo triste, mi papá llorando. ¿Qué pasó? Brasil perdió. No llores, papá. Un día voy a ganar una copa para ti. Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr., Aitana Bonmatí, Riquelme, Haaland, Simeone, Zidane, Eto'o, Pedri, Vinicius. Estas superestrellas del fútbol serán nuestro objetivo, pero pondremos el foco en un ángulo muy diferente al de siempre. La lupa estará en su lado familiar, en sus padres, en la influencia que ejercen en su vida cotidiana. De tal palo o trastilla es el nombre de esta travesura radial en forma de podcast. Esta es una serie de 11 capítulos en la que no encontraremos atajos, ni juicios, ni sentencias. La idea es contextualizar y problematizar cada historia, cada vínculo. Nos interesa toda la letra pequeña y todos los matices que casi siempre se ocultan detrás de los grandes titulares. Estoy seguro de que cuando terminen de escuchar hasta el último suspiro del podcast De tal palo o trastilla, estarán de acuerdo con nosotros que, como en la vida misma, también en el caso de los jugadores profesionales de fútbol, no hay un único estilo de padre, ni de madre. Nos encontraremos de todo. Tóxicos, buenas personas, prudentes, sobreprotectores, controladores, mediáticos, invisibles, agentes, politizados, omnipresentes, respetuosos y mucho más. Cada realidad es un mundo. Mi nombre es Alfredo Serrano Mancilla y junto a mi equipazo, Bahía Luna, Leandro Álvarez, Zoe Ornedo Serrano y Fernando Saninelli, y con otras opiniones en exclusiva como las de Jorge Valdano, Víctor Hugo Morales, Antoni Daimiel, Fernando Signorini, Miguel Rico, Ángela Lerena, Mónica Marchante, Guillem Balaguer, Marcelo Rofé, Isique Rodríguez y tantos otros más, nos embarcamos en esta travesía que espero que la disfruten. Este capítulo es diferente. Es un capítulo dedicado a dos familias, con muchas similitudes. Este capítulo está dedicado a Vinicius José Peixao de Oliveira y Fernanda, padres de Vinicius, y a Fernando González y María Rosario López, padres de Pedri. El primer toque. Vinicius y Pedri son estrellas mundiales del fútbol. Son figuras claves en dos de los clubes más importantes a nivel mundial. Real Madrid uno y Barcelona el otro. Los dos son de una misma generación de futbolistas, nacidos a principios de los años 2000. Los dos, pese a haber nacido en coordenadas diferentes, también comparten un mismo origen, humilde y trabajador. Los dos tienen también muchas similitudes en relación a sus padres, al rol que han ejercido sobre ellos, cada uno en su propio contexto. Así que vamos a comenzar, como siempre, explicando precisamente esto, el contexto que nos permite entender mucho mejor el tipo de relaciones que tienen padres e hijos. Lean, te pido que arranquemos desde el principio. Presentemos a los papás de Vinicius y a los papás de Pedri. ¿Quiénes son, de dónde vienen y en qué contexto les tocó nacer, qué tienen en común? Alfredo, empecemos por los padres de Vinicius. El padre se llama Vinicius José Peixao de Oliveira y en la familia lo llaman simplemente como Vinicius Senior o simplemente como Vini Senior. La madre se llama Fernanda Oliveira. La familia de ambos es originaria de São Gonçalo, un municipio del estado de Río de Janeiro, el más poblado de todos. Vivían en el barrio Porto do Rosa, que es un barrio muy pobre y altamente inseguro. São Gonçalo no es el Río de Janeiro que vemos en los anuncios turísticos. Porto do Rosa es un humilde barrio de São Gonçalo con casas sencillas, sin ornamentación ni detalle externo que no sea el estrictamente necesario. Cada 5 pasos surge allí una iglesia evangélica o un letrero anunciándola.
Dios es fiel, es uno de los mensajes que más se repite en ellos. Esta fe es la base de esta familia. Los padres de Vinicius son muy religiosos de la Iglesia Evangélica Neopentecostal de Brasil. Y en cuanto a Porto Rosa, también debemos decir que hoy por hoy es un barrio que está bajo el control del Comando Vermelho, que es una de las bandas narco más importantes de Brasil y la más importante de Río de Janeiro. Pueden observarse en algunas calles del barrio barricadas armadas por los propios delincuentes y vigilancia de narcos permanente. Por último, no existe información pública sobre los años exactos de nacimiento de Vinicius Senior ni de Fernanda. El hermetismo sobre estos datos es casi total. Ahora pasemos a los padres de Pedri. Y acá el escenario es muy similar, son familias de origen humilde y trabajador en pueblos cerca de las playas, aunque en continentes diferentes. Fernando González y María Rosario López son oriundos de Tegueste, un pequeño municipio de la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. En este sentido, Tegueste es como Porto de Rosa, está cerca de importantes núcleos turísticos, pero no forma parte de los mismos. Tegueste es un pueblo de interior a unos 11 kilómetros de Santa Cruz de Tenerife, con una población que en 2002, cuando nace Pedri, rondaba los 9.800 habitantes. Era entonces, cuando nacen los padres de Pedri, Tegueste era un pueblo de labranza, de trabajo en el campo, pequeño, donde todo el mundo se conocía. Hoy ha crecido hasta los 11.500 habitantes, pero sigue siendo la rama agrícola su principal actividad y conserva ese ritmo lento que siempre lo caracterizó. Lean, ¿hay algún tipo de registro de cómo se conocieron los padres de Vinicius y los padres de Pedri? ¿Hay algún tipo de coincidencia inclusive en ese tipo de formas de conocerse? En el caso de Vinicius Senior y de Fernanda no existe ninguna entrevista pública donde cuenten su historia. El barrio Porto de Rosa en São Gonçalo es el único escenario posible, la vida cotidiana de la favela, la iglesia evangélica, el fútbol, la casa de la abuela Nilsa, es el telón de fondo donde presumiblemente se cruzaron sus vidas. El caso de Fernando y María Rosario, los padres de Pedri, es un poco más especial. Los padres de Pedri se conocieron en una tasca, en la propia Tasca Fernando, el restaurante familiar donde ambos trabajaban. Aclaramos algo, este restaurante se creó en 1972 por los abuelos paternos de Pedri, Candelaria y Fernando. Así relata el propio Fernando, el padre de Pedri, cómo fueron los primeros momentos de aquel negocio familiar. Cuando abrió la tasca era un bodegón, se llamaba Bodegón Fernando, y no teníamos ni nevera. Y era un salón sin encalar las paredes, ¿no? Sin enfocar, que se dice, ¿no? Y prácticamente sin nevera, asábamos caballas y vendiendo vino del país, que es el vinito de aquí del pueblo, y ya está, un poco más. Y así también relata Fernando cómo conoció a su esposa. Yo con Rosy, pues nos conocimos primero aquí en La Tasca, porque ella empezó a trabajar de pinche, y después pues nos enrollamos y mira los dos retoños que tuvimos. Y sigamos en esta línea, Lean. Es decir, cuéntame de qué trabajaban los padres de Pedri y los de Vinicius, pero antes del nacimiento de sus hijos. Pues lo dicho, en el caso de los padres de Pedri, ambos trabajaban en el restaurante familiar. El papá servía platos, cobraba, llevaba la gestión y la mamá estaba al mando de lo más importante de un restaurante, de la cocina. No pensemos que se trataba de un restaurante grande ni lujoso, ni que estuviera insertado en el turismo canario. No, de ninguna manera. Se trataba de un restaurante familiar, sencillo, humilde. Por su parte, en el caso de Vinicius, trabajaba como instalador de internet y técnico de cable, haciendo lo máximo posible para mantener a su familia. En el Brasil de fines de los años 90, ese era un oficio que recién empezaba a tener demanda con la expansión de las conexiones domiciliarias, pero en zonas como São Gonçalo seguía siendo un trabajo precario, con ingresos muy limitados. No hay registros públicos de ningún tipo de formación académica formal de Vinicius Senior. A su familia siempre le costó poder tener lo básico. Fernanda, la madre, no tiene registros de actividad laboral fuera del hogar en esa etapa. Su trabajo fue, como el de tantas madres de las favelas, sostener una familia en condiciones muy difíciles. De alguna manera, ambos casos, el de los padres de Pedri y de Vinicius, más allá de las diferencias por tratarse de países distintos con características socioeconómicas muy disímiles entre sí, más allá de eso, habría algo en común. Eran personas sencillas, trabajadoras, que tenían que despertarse temprano cada día, que tenían que pelearla a diario, que no tenían asegurado absolutamente nada. Y además, en ambos casos, están cerca, pero afuera a la vez, del turismo masivo, tanto de Río de Janeiro como de las Islas Canarias. ¿Cómo era, Lean, la relación de estas familias, de los papás, con el mundo del fútbol antes de que su hijo llegaran al mundo del fútbol? A ver, Alfredo, empecemos por la familia de Pedri.
La peña barcelonista de Tegueste fue fundada en 1995 gracias al entusiasmo del abuelo de Pedri. Mi padre tenía la ilusión de fundar una peña del Barça. En 1995 nos pusimos en contacto con el club, vino Nicolau Casals, vicepresidente en ese momento, hicimos el acto de presentación para arrancar la peña, recordó en una entrevista gráfica orgulloso Fernando, el padre de Pedri. Y así relata el propio Pedri cuál es la relación de su familia con el Barça. No había nacido, ya era del Barça. Mi abuelo fundó la peña del Tegueste del Barça. La siguió mi padre, siempre iba a ver los partidos, me divertía muchísimo. El abuelo de Pedri también estuvo 11 años vinculado a la lucha canaria, siendo presidente en el club Tegueste, y luego lo tuvo que dejar cuando abrió el bar. Es decir, el abuelo era un hombre de deporte y de comunidad, y esa cultura pasó directamente a Fernando hijo. Así lo relata el propio Fernando. Tegueste lo llaman la cuna de la lucha canaria. Pues por algo será. De aquí han salido los mejores luchadores de Canarias, y se ha practicado, ha sido un club emblemático de cara a la lucha, que se ha luchado toda la vida. En cuanto a Fernando padre como jugador, hay algunas referencias sobre que disfrutaba del deporte, pero no existe ningún registro de que haya jugado de forma destacada ni federada. Por su parte, de los padres de Vinicius se sabe más bien nada sobre su vínculo directo con el fútbol, pero sí podemos suponer e imaginar que el papá lo haya practicado en el barrio como tantos otros jóvenes en Brasil. A decir verdad, no hay registros de que Vinicius Senior haya jugado de forma organizada ni de que haya tenido una pasión especial por un club en particular, tampoco la mamá. Y Lean, cuando nacen Vinicius y Pedri, ¿en qué estaban sus padres en ese momento tan importante de su vida? Vinicius José Paisao de Oliveira Jr. nació el 12 de julio del año 2000 en Porto de Rosa, dentro de São Gonçalo, Río de Janeiro, Brasil. Vinicius Senior tenía trabajo, la familia vivía hacinada en la casa de la abuela Nilsa, quien los venía alojando desde que ambos decidieron formar una familia. El recién nacido llegó al mundo en esa pequeña vivienda al fondo de un callejón sin salida. La familia no tenía margen, la fe evangélica y la unión familiar eran los dos pilares. Vinicius es el mayor, tiene 3 hermanos más pequeños, Ulises, Tatiana y Bernardo. El más conocido es el menor, Bernardo, que juega como centro delantero y tiene entre sus sueños también compartir equipo con su hermano en el Real Madrid. El caso de Pedri es muy similar, nace apenas 2 años después que Vinicius y en un contexto parecido por lo humilde, aunque seguramente con menos penurias. Pedro González López, conocido como Pedri, nació el 25 de noviembre de 2002 en Bajamar, una localidad tranquila costera de Tenerife en las Islas Canarias. Aunque nació allí, se crió en Tegueste como toda su familia. Es el hijo menor de 2, su hermano mayor es Fernando, que tiene 2 años más. Fernando González y María Rosario López seguían en ese momento llevando la tasca a Fernando. Era una familia trabajadora de un pueblo pequeño. Curiosamente, cuando llega Pedri al mundo, su padre presidía esa peña barcelonista que había heredado de su padre. Pedri también tenía, como Vinicius, una abuela muy presente en la familia, Candelaria, que también seguía ayudando en la tasca a Fernando y a Rossi. Cabe destacar que tanto cuando Pedri llega al mundo como cuando llega Vinicius, sus padres son jóvenes trabajadores que intentan hacerse un lugar, cada uno en su oficio y en su entorno. Gracias, Lean, por guiarnos por este recorrido de estas 2 superestrellas de 2 clubes de fútbol tan importantes a nivel mundial. 2 historias con muchas similitudes, a pesar de estar a 6.375 kilómetros de distancia si trazáramos una línea recta entre São Gonçalo y Tegueste. La verdad que esto nos ayuda muchísimo para contextualizar lo que vamos a ir contando a partir de ahora. Seguimos. La posición en el campo. En este segmento queremos saber cuál es la verdadera influencia de Fernando y Rossi sobre su hijo, Pedri, y la de Vinicius Senior y Fernanda sobre su hijo, Vinicius. Para empezar, diremos que hemos encontrado un denominador común para explicar este episodio que fue elegido de una manera diferente al resto. Tanto Pedri como Vinicius, en ambos casos, la relación de los padres con sus hijos se explica en base a unos rasgos específicos. Se trata de familias humildes, trabajadoras, que acompañaron cada paso sin pedir nada a cambio y que transmitieron valores fundamentales para los hijos, tales como la humildad, disciplina, sacrificio, compromiso, etc.
fueron padres decisivos en los inicios futboleros. Tanto Pedri como Vinicius crecieron con la pelota como compañera inseparable, desde una edad muy, muy temprana. Según Fernando y Rossi, Pedri pasaba horas jugando de niño, a todas horas y en todas partes, también adentro del restaurante, hasta el punto de llegar a romper varias lámparas en el comedor. Vinicius, por su parte, era parecido, jugaba y jugaba y jugaba. Solía practicar constantemente frente a un muro cercano a su casa en Porto do Rosa, usando cualquier elemento disponible como si fuese una pelota de fútbol. Así lo relata su propia madre. Tuve a Vini muy joven cuando tenía 18 años. Lo suyo era su pelota de fútbol, su pelotita. Podía ser con una lata de refresco, pero jugaba. Nunca me dio trabajo. Nunca fue de trabajo, no. Tanto Fernando, el padre de Pedri, como Vinicius Senior, el padre de Vinicius, fueron conscientes muy rápido de esa pasión futbolera de sus hijos y tomaron cartas en el asunto. Fernando fue quien propuso que Pedri empezara a jugar en el club del pueblo, el Tegueste, cuando tenía apenas 6 años. Y por su parte, en Brasil, el protagonismo paterno fue igualmente decisivo. Con apenas 7 años, al ver el talento de Vinicius, su padre lo inscribió en la escuela de fútbol de Flamengo. No en la sede central, sino en aquella que pudo, es decir, en una pequeña filial de São Gonçalo, dando así los primeros pasos hacia su formación profesional. Una decisión que estuvo vinculada con su propia historia y con los deseos de su propio padre, el abuelo de Vinicius, quien realmente sí tenía el sueño de que su nieto jugase en el Flamengo. Así lo relata el padre de Vinicius. Mi papá estaba por jubilarse cuando murió. Me dijo: me retiraré y cuidaré a mi nieto. Va a jugar en el Flamengo. Supongo que heredó su sueño. El acompañamiento a los entrenamientos en aquellos primeros años se caracterizó, en los dos casos, por el sacrificio y la constancia. Ambas familias asistían y apoyaban a sus hijos cada día, cada semana, cada mes. Fernando, por su parte, acompañaba a su hijo a todos los entrenamientos desde los inicios en el Tegueste, sin faltar nunca. Y en el caso de Vinicius, su familia, de origen también muy humilde, tuvo que realizar sacrificios extremos para mantener los entrenamientos debido a la distancia y a la falta de recursos. El padre recorría 73 kilómetros diarios entre ida y vuelta para llevarlo a entrenar. Durante esos años, a veces, la única forma de llegar a los partidos era viajando en la parte trasera de camiones de mudanzas o furgonetas de reparto de vecinos del barrio que se ofrecían a llevarlos. No era fácil allá en ese momento en la favela, en Brasil, pero el padre de Vinicius estaba dispuesto a todo para que su hijo siguiera jugando a fútbol. Además de acompañar a sus hijos en estos primeros pasos en el fútbol, ambas familias coincidían en algo fundamental. Bajo ningún concepto debían abandonar los estudios. Tanto en el caso de Pedri como en el de Vinicius, los padres estuvieron muy atentos a que sus hijos siguieran en la escuela, estudiando, aprobando sus materias, no faltando nunca a clases. Sin embargo, no había duda que donde más destacaban ambos eran con un balón en los pies. Ambos seguían creciendo poco a poco en el fútbol y siempre con la familia al lado, apoyándole absolutamente en todo. Por un lado, Pedri, con 12 años, dio el salto al Club Fútbol Juventud Laguna, un club humilde pero con buena fama formativa en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias. 2 años más tarde lo llamaron directivos del Tenerife para ficharlo, un club que poseía ya mayor jerarquía deportiva. Pero el niño, Pedri, junto a su familia, decidieron no aceptar la propuesta para cumplir con los compromisos establecidos con el Club Laguna y terminar sus cursos de estudio allá. En este aspecto, Rosy, su madre, fue vital durante este tiempo. Querían llevarse las Navidades. Pues mi mujer fue una de las que primero se plantó y dice: no, ¿cómo te vas a llevar al chiquillo en pleno curso? Claro, ellos nos proponían que el curso lo siguiera ya. Por su parte, cuando Vinicius tenía 10 años, su padre se tuvo que instalar en Sao Paulo para trabajar y así incrementar los ingresos de la familia. De esta manera, gracias a este cambio, también podían cubrir los gastos que implicaba el fútbol. Comprar botas de fútbol, pagar viajes y afrontar los gastos diarios de la escuela formativa del Flamengo. Pero siempre había una innegociable advertencia. Este apoyo para que siguiera en el fútbol se cortaría de inmediato si Vinicius bajaba sus notas en la escuela pública o si faltaba a una sola clase por ir a jugar al fútbol. Mi padre siempre fue muy especial para mí porque siempre me ha controlado, me ha enseñado las cosas correctas y siempre estaba convencido que yo iba a hacer las cosas bien, porque yo siempre he escuchado a los mayores y sobre todo de mi papá, que siempre me ha enseñado a tener humildad, a tener carácter y personalidad desde que soy niño.
Sus padres, los de Vinicius, insistían en mantener las buenas notas porque sabían perfectamente lo complejo que es el entorno del fútbol profesional. La postura de la familia era clara: necesitaban que tuviera una educación para luego tener una profesión en el futuro, si el sueño de ser futbolista no se concretaba. La disciplina y la exigencia fue una de las principales enseñanzas de Vinicius Senior respecto a su hijo. Y para implementar estos valores, elaboró un ingenioso método de metas y recompensas. Mi padre al principio ponía metas para mí. Tenía que marcar 20 goles o hacer 10 asistencias para poder comprar un reloj. Hoy tengo más el control de eso, pero siempre que la voy a comprar, pregúntenselo a él antes para que me dé permiso, ¿no? Porque estas cosas valen mucho y me está gustando coleccionar. Tanto Pedri como Vinicius tuvieron un ascenso meteórico en el mundo del fútbol. Ambos fueron fichados por equipos de máxima importancia mundial a sus 16 años. Pedri pasó de jugar en Las Palmas a formar parte del Fútbol Club Barcelona. Vinicius, por su parte, transitó el mismo proceso, pero del Flamengo al Real Madrid. Es momento ahora, entonces, de adentrarnos en cómo vivieron estas dos familias el desarraigo y la distancia. Cada uno tuvo que desplazarse de lugar. Es verdad que era mayor el salto de Vinicius de Brasil a Madrid, pero tampoco hay que subestimar el salto que supone irse de Canarias a Barcelona por la distancia real y también por la distancia cultural. En el fondo, ambos coincidían, ambos salían de su casa, y en clave familiar se trataba de un momento contradictorio, porque por un lado había una inmensa alegría de ver a sus hijos cumplir sus sueños, de poder llegar a ser futbolistas, pero al mismo tiempo sabían que se iban de casa. Era una realidad nueva, diferente. ¿Y cómo afrontaron los padres esta etapa nueva en la vida, tan importante y decisiva para sus hijos? Por un lado, cuando Fernando y Rossi recibieron con sorpresa, orgullo y felicidad la noticia de que su hijo, Pedri, jugaría en el Barcelona, decidieron no mudarse con él, sino ir a visitarlo con frecuencia. Y así lo cuenta e interpreta tanto el padre como la madre. Ahí hay dos versiones distintas de cómo lo vivimos. O sea, la mía, espectacular, porque yo también quise ser futbolista, ¿no? Como cualquier niño que se pone una bota, quiere ser futbolista. Pero mi mujer no lo digo también. Y yo lo paso bastante mal, porque se me va llorando en toda la entrevista. ¿Sabes? Me quedaba así el peque como... Ella es el más risueño, el que siempre está contigo, te vacila. Entonces, se me iba algo. Por su parte, en el caso de Vinicius, el acompañamiento de los padres en esta etapa estuvo marcada por una definición familiar muy importante. Se mudaron toda la familia a Madrid. El jugador se trasladó con sus padres, hermanos, tíos y amigos a un país completamente nuevo. En aquellos años, los padres estuvieron muy cerca de Vinicius. Consideraban importantísimo estar a su lado, cuidarle y cuidar también de la vida que podría hacer en esta nueva etapa. El objetivo era asegurarse de un entorno de contención estable para Vinicius en su transición al fútbol europeo. En la residencia madrileña de La Moraleja, donde vivían, recrearon sus costumbres diarias, muy brasileñas: comidas, encuentros, festejos y rutinas siempre brasileñas. Poco a poco, a medida que ambos, Vinicius y Pedri, se consolidaban como jugadores importantes en sus respectivos equipos, el papel de los padres también se transformaba. Había que seguir acompañándoles, pero entendiendo que ambos, sus hijos, crecían, que cumplían años y que iban cambiando. Los desafíos mutaban porque el contexto cambiaba. Cada vez era más relevante ser el sostén emocional de sus hijos. La presión sobre ellos era mayor y mayor y, por tanto, era fundamental estar a su lado, pero de otra manera. En este sentido, los padres de Vinicius han hecho referencia en varias ocasiones en que su mayor logro no fue criar a un crack de fútbol mundial, sino criar a un buen hombre con valores firmes. Todo pai sonha, né, ter filho jogador. Es el sueño de todo padre tener un hijo que sea jugador. Pero cuando consigues transformar a tu hijo en jugador y también en ciudadano, un ciudadano que piensa en el prójimo, que piensa en el futuro, es más motivo de orgullo todavía. Mais orgulhoso ainda. Un suceso clave y doloroso para Vinicius y su familia fueron los numerosos episodios racistas hacia el jugador de fútbol. Allí el jugador mostró mucha fortaleza para afrontar esta situación tan injusta como dolorosa. Su familia lo acompañó en todo momento, y así lo cuenta su propia madre. De repente empezaron a aparecer imágenes de él. No estoy ahí para abrazar a mi hijo. ¿Qué pasará? Porque vi esa imagen de él llorando y mirando el cielo. Por su parte, Fernando y Rossi tenían que afrontar otro tipo de presión sobre su hijo, Pedri. Era un joven que rápidamente se convierte en una figura clave del Fútbol Club Barcelona y de la selección española, con muchos halagos y más halagos, pero que
recae frecuentemente en lesiones que le apartan de importantes partidos. Y a partir de ahí se le cuestiona su preparación y se empieza a hablar muchísimo sobre su vida afuera de los terrenos. Los papás de Pedri en todo momento están ahí, al lado de su hijo, especialmente cada vez que estaba lesionado. En este caso, su madre cumple un rol silencioso pero clave, demostrando una vez más la presencia permanente en la vida de su hijo hasta en el más mínimo detalle. Mi madre siempre me obliga a afeitarme el día de partido y eso, si no lo cumplo, luego me regaña. Y nos faltaría saber qué papel ocupan los padres en el plano empresarial, en todo lo que tiene que ver con contratos y negocios alrededor de sus hijos, en fichajes, renovaciones, derechos de imagen. ¿Están muy metidos o no los padres de Pedri y Vinicius en relación con sus hijos? En este punto también hemos encontrado coincidencias notables. Fernando y Rossi, Vinicius Senior y Fernanda, los cuatro, acompañan, aconsejan, tienen algo que decir, pero prefieren dejar que sean otros profesionales los que asuman las tareas de representación, gestión empresarial y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, en el caso de Vinicius, su padre es un filtro importante en cada negociación y fichaje, pero su representante es otro, Tassilo Soares. De hecho, Vinicius Senior, el padre, está muy centrado y dedicado al Instituto Vini Junior, una fundación benéfica que el propio futbolista, el jugador, creó en Río de Janeiro en el año 2020. Esta organización sin ánimo de lucro utiliza la tecnología y el deporte para facilitar el aprendizaje de niños en escuelas públicas de comunidades de bajos recursos. Su día a día es ese, además, por supuesto, de ir y venir a España para estar con su hijo y acompañarle y apoyarle absolutamente en todo, en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y por su parte, los padres de Pedri tampoco están involucrados en la representación del jugador, ni negocian contratos ni nada que se le parezca. Decidieron jubilarse de la hostelería tras haber tomado la importante decisión de cerrar su icónico restaurante familiar allá por 2025. Fernando, el padre, continúa ejerciendo activamente como el presidente de la Peña Barcelonista de Tegueste, asociación culé que fundó el abuelo del futbolista en 1995 y que mantiene viva la pasión familiar por el club. Los padres de Pedri viajan de manera constante a Barcelona para ver partidos, para estar al lado de su hijo, para disfrutar de esta nueva etapa de la vida sin inmiscuirse a nivel profesional absolutamente en nada, pero sí estando cerca absolutamente en todo. A modo de conclusión, podríamos afirmar que se trata de padres de poca exposición, no metidos en el día a día del fútbol profesional. El rol siempre fue otro: ser crucial en el inicio, asumir la fuerte dependencia que tenían sus hijos de ellos e impulsar la carrera de futbolista cuando no eran jugadores profesionales. Pero luego, a medida que crecían, su papel, su rol se fue modificando. Tocaba acompañar desde otro lado, sin necesidad de ser parte central en todo lo que tiene que ver con el mundo del fútbol profesional. Quisimos abordar este caso conjuntamente porque nos parecían que tenían muchos rasgos similares y que podría ser presentado y contado como una manera propia de ser papás de estrellas del fútbol. Seguimos. En el escaparate. Es turno para hacer una radiografía de cómo participan, cómo existen mediáticamente los padres de Vinicius y los padres de Pedri. Así que te pido, Bahía, para empezar, como siempre, que me ayudes a caracterizar la presencia mediática de Fernando González y Rossi para el caso de Pedri y la de Vinicius Senior y Fernando Oliveira en relación con Vinicius. Alfredo, la presencia mediática de estos dos papás y dos mamás es esencialmente baja. Los cuatro han hablado lo justo y necesario, es decir, ninguno se caracteriza por un protagonismo mediático importante, aunque siempre con matices en determinados momentos, tampoco han escapado de las cámaras. Los padres de Pedri tienen una presencia mediática baja y discreta, aparecen esporádicamente notas de color sobre los orígenes humildes de Pedri en documentales muy específicos sobre la vida de su hijo. Fernando dio algunas entrevistas puntuales a medios españoles, siempre en tono emocional
y de orgullo. La madre, Rosy, prefiere mantenerse fuera del foco mediático, aunque es una presencia constante y significativa en la vida de Pedri. Un hito mediático reciente fue el cierre del negocio familiar. La Tasca Fernando cerró sus puertas en 2025 tras más de 50 años de estar abierto, después de haberse convertido en visita indispensable para fans del Barça gracias a la fama de Pedri. Por su parte, los padres de Vinicius tienen una presencia mediática vinculada principalmente a la épica historia de superación desde la favela en Brasil y aparecen regularmente en notas sobre los orígenes de Vinicius y también en documentales, aunque con menos frecuencia. En definitiva, ninguno de los cuatro son influencers o con alto perfil mediático, sin embargo, tampoco se ocultan. Aparecen en momentos muy puntuales y estuvieron dispuestos a contar sus historias de vida en público, pero a cuentagotas. Vaya, ¿y cuáles serían las principales palabras en búsquedas de Google con las que se les relaciona tanto a los padres de Pedri como a los padres de Vinicius? Alfredo, al buscar a los padres de Pedri, los términos más recurrentes son Tasca Fernando, Tegueste, Tenerife, Raíces Canarias, Humildad, Abuelo Fundador y Candelaria por la abuela. Y al buscar a los padres de Vinicius, los términos más predominantes son Favela Porto Rosa, Sacrificio, Fe Evangélica, Flamengo Academia, Humildad, Familia Unida y La Moraleja Madrid, que es la zona en la que reside Vinicius junto a su familia. Claramente vemos conceptos que se repiten, ¿no? El nombre de los pueblos, la palabra humildad, el núcleo familiar, las raíces. Y en términos de redes sociales, manejan redes sociales, gestionan, tienen algún tipo de usuario? ¿Sabes que ninguno de los cuatro tiene redes sociales públicas de relevancia? Los padres de Pedri no tienen redes sociales públicas, su presencia en redes ocurre a través de publicaciones del propio Pedri cuando los menciona puntualmente. Sin embargo, han sido protagonistas en redes en determinados momentos y uno de ellos fue tras el anuncio del cierre de La Tasca Fernando, el famoso restaurante. Además, el padre de Pedri suele circular bastante en TikTok por los comentarios que hace sobre su hijo en cuestiones futbolísticas. Los padres de Vinicius tampoco tienen perfiles relevantes propios, pero también aparecen frecuentemente en Instagram, sobre todo en las redes del jugador, ¿no? Vinicius publicó en esta red una foto junto con su madre en su cumpleaños con el mensaje "todo lo que soy o pretendo ser te lo debo a ti", y en TikTok se ha generado también picos de visualizaciones y videos virales sobre ello, fundamentalmente en su apoyo tras los hechos de discriminación y racismo que ha sufrido su hijo Vinicius. En resumen, lejos de ser padres TikTokers, influencers o virales, los padres de estas estrellas del fútbol decidieron no ser protagonistas activos en redes. Y cuando han tenido momentos virales, han sido por causas específicas de sus hijos y no de forma voluntaria. Aunque metemos la respuesta, vaya, pero te lo voy a preguntar. ¿Suelen dar muchas entrevistas? La verdad que no, han dado entrevistas, pero no fueron muchas. Aunque un poco más, ¿no?, de los casos de los padres de Pedri que de los padres de Vinicius. Pero en algo coinciden siempre, se han mostrado alejados del glamour que rodea el fútbol. Ambas familias en sus intervenciones se muestran despegadas del lujo y de la fama. Además, deberíamos decir que no son padres con una relación estrecha con la prensa. De hecho, el padre de Pedri, Fernando, ha reflexionado públicamente sobre la prensa y cómo hacer para lidiar con ella. Eso te machaca, pero bueno, eso es cuestión de este mundo y tienes que aceptarlo. Lo que tienes que hacer es cuando te alaban no creértelo y cuando te machaca, ni importancia tampoco. ¿Y existen documentales o libros que hablen de estos padres, tanto de Pedri como de Vinicius, en relación a la influencia o la relación que hayan tenido con sus hijos? Sí, hay documentales y las principales recomendaciones son el documental Orígenes, Pedro González Pedri del Barça TV, cuenta con la aparición explícita de Fernando y de Rosy y también de la abuela del Área Díaz, entrenadores y dirigentes. La serie Pedri, Soñando Juntos, también de Barça TV. Esta serie narra su primera temporada viviendo en Barcelona. El primer episodio se enfoca en la nostalgia de estar lejos de la casa y la dependencia emocional en relación con sus padres. Y por su parte, Vinicius también cuenta con documentales y material interesante que da cuenta de cómo es esta relación. En principio, el documental Baila Vini en Netflix narra la trayectoria de Vinicius, su lucha contra el racismo en el fútbol y el acompañamiento familiar recibido. Y después se encuentran los libros
Vinicius Jr., una biografía, es el libro biográfico que describe su vida desde la infancia hasta la firma del contrato más caro de la historia para un jugador de su edad. Y el libro Vinicius el Salvaje es el libro más completo y profundo editado en español. Dedica capítulos a explicar el rol de protección que tuvo la familia durante los años en la favela. Mil gracias, Bahía, por habernos ayudado a caracterizar esta presencia mediática. Habría que decir que Fernando, Rossi, Vinicius Senior y Fernanda en realidad son 4 personas que eligieron cada una a su manera mantenerse al margen de la exposición excesiva. Optaron más por la invisibilidad mediática o por una mínima visibilidad mediática. No buscaron de ninguna manera ser protagonistas. Solo aparecen casi cuando es inevitable. Seguimos. El rondo de los que saben. En este segmento vamos a escuchar opiniones, la mayoría procedentes del mundo del fútbol, del periodismo deportivo, jugadores, entrenadores, profesionales de la psicología deportiva, pero también vamos a escuchar opiniones de personalidades reconocidas mundialmente. Todas ellas nos van a ayudar a pensar, complejizar y problematizar las relaciones de padres e hijos. Aclaramos 2 cosas. La primera, la totalidad de las respuestas vertidas no están hechas acordes a preguntas específicas sobre el caso que nos ocupa. Desde el podcast de Tal Palo o Trastilla hemos seleccionado las que considerábamos pertinente acorde a nuestro criterio. Segunda aclaración, la mayoría de las opiniones son en exclusiva, otras no. Pero lo mejor es que la escuchemos. Dale play, Fer. Mónica Marchante, periodista deportiva y presentadora española. Hoy trabaja en Movistar Plus. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo o Trastilla. El caso de la familia, los padres de Fernando Torres, ¿no? Que es un jugador con el que tuve bastante trato desde que despuntó en el Atlético de Madrid, desde que debutó en el primer equipo. Él nunca había tenido ningún tipo de presión por parte de sus padres porque tanto su madre como su padre eran gente que no tenía nada que ver con el fútbol, no tenían vínculos con el deporte del fútbol, ¿no? El papel de los padres de Fernando Torres fue ese papel que a mí me parece fundamental, que es el del acompañar, pero no ni exigir, ni poner presión, ni sobre todo crear expectativas. Simplemente encarar la afición y el talento de un hijo en el fútbol pues como algo que hay que acompañar como si fuera cualquier otra actividad o cualquier otra disciplina. Jorge Valdano, campeón del mundo con la selección argentina en México 1986. Entrenador del Tenerife, Real Madrid y Valencia. Hoy presenta el programa Universo Valdano. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo o Trastilla. Por esa razón, cuando yo llegué al Real Madrid en calidad de director deportivo, creé una escuela de padres para educar a los padres, para que los conceptos que el chico recibiera en casa tuvieran relación con los conceptos que los entrenadores le daban en los entrenamientos. Se trataba de que el chico encontrara una cierta coherencia entre los mensajes que iba recibiendo de gente que eran muy importantes. Diego Armando Maradona, futbolista, campeón del mundo como jugador con la selección argentina. Mi viejo me llevó, hubo la constancia de llevarme incluso yo cuando no quería ir a entrenar porque el Fiorito cambiarse Mauro y bañarse, bueno, no teníamos agua, pero el ojo, no me imagino. Y cambiarse en el calor y era bravísimo. Venía mi viejo cansado de la fábrica y me lavaba chino y me iba a entrenar. Y yo siempre cuento la misma, pero con un orgullo que tengo de mi viejo que es impagable. Por más que yo le haya dado lo que le di, no es nada comparado con lo que hacía él, ¿no? Ricardo Darín, actor argentino, ganador de Goya en España y premio Cóndor de Plata en Argentina. Si hay un momento de la vida en el que vos llegás a visualizar que las personas que son tus hijos hoy están directamente relacionadas con cómo fuiste andando el camino con su madre y lográs ver que son buenas personas, es de un goce muy difícil de describir. Rafa Nadal, tenista español, posee 22 títulos de Grand Slam. Yo creo que mi familia tuvo un impacto muy, muy importante en mi vida desde que era un
niño, ¿no? Y evidentemente tuve la suerte de crecer en una familia bien estructurada, con pilares y referentes que me acompañaron desde el comienzo hasta el día de hoy. Para mí, pues, sentir siempre esa sensación de tener un lugar donde volver y sentirme seguro, sentirme respaldado y sentirme yo mismo, sentirme el Rafa de siempre, no el Rafa exitoso del tenista profesional, para mí, pues, siempre me dio la tranquilidad y el bienestar necesario para seguir desarrollándome como tenista y también como persona. Bad Bunny, cantante puertorriqueño, máximo exponente del trap latino. Yo vi como mi papá siempre estaba aportando en el barrio sin tener mucho, ¿me entiendes? De lo poco que teníamos. Y a veces yo cuando niño no lo comprendía. A veces había un par de zapatos que eran... Yo tenía 2 pares de zapatos, los únicos que tenía, y mi país le daba... Mira, que a aquel muchacho le hace falta. Y yo, pero papi, no son los míos. Y yo entendí esas cosas, y ahora de grande lo veo de otra manera. Y esa generosidad y esa manera de querer ayudar, como que no es solamente cuando tú tienes, sino como que eso nace del corazón. Juan Manuel Brindisi, psicólogo deportivo. Hoy trabaja como psicólogo de las selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino. Su análisis en exclusiva para el podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Están los padres prudentes y los padres humildes, es decir, aquellos padres que no quieren el protagonismo que empieza a tener su hijo o el éxito de su hijo, sino que siguen transmitiendo los mismos valores que los llevó hasta ahí. Y esto principalmente se transmite no solamente con una humildad de la boca para afuera o una falsa humildad, sino por su regulada presencia. Saben cuándo es un momento para que esté solamente el hijo, para que no quieren ir ahí a rivalizar, sino que acompañan. Un poco de tiki-taka. Y después de haber descrito con la máxima objetividad posible todo el contexto, todo el carácter mediático, todo el recorrido de la influencia que han ejercido los padres sobre sus hijos, y también haber escuchado a personalidades que pueden aportar a este debate, a este análisis, es el momento de lanzarnos a la piscina, a la pileta que dirían en la Argentina, para poner nuestras valoraciones más subjetivas, nuestras interpretaciones de cómo podemos analizar, evaluar y valorar estas relaciones de padres con hijos, cómo ha sido esta influencia. A mí lo que más me ha llamado la atención es que en ambos casos, que en el fondo dan cuenta de una categoría casi única sobre padres con poca exposición mediática, que acompañan, pero también un rasgo fundamental común en ambas situaciones es saber estar en cada etapa de manera muy diferenciada. Es como si tuviéramos que trazar una línea de tiempo, podríamos ir observando cómo han ido cambiando a medida que iba cambiando la situación en la que vivían sus hijos. En una parte inicial eran padres muy influyentes, muy proactivos, muy protagonistas. Probablemente cuando decimos que son padres invisibles o con poca exposición nos estamos refiriendo a la etapa más conocida de estos jugadores del fútbol, reconocidísimos a nivel mundial. Pero en la etapa inicial son muy proactivos, son muy influyentes, de mil maneras. Se caracterizan por pedirles que estudien, ayudarles y acompañarles a que jueguen al fútbol, incluso le acompañan para que vayan a jugar al fútbol, entrenando. Es constante la presencia. Tanto es constante la presencia que incluso yo me atrevo a decir que de maneras diferentes los padres de Pedri le trasladan todo el amor por el Barcelona y los padres de Vinicius lo que hacen es ponerlo en el mejor club posible, en su entorno posible, valga la redundancia, pero de una u otra manera inciden e influencian muchísimo en esa primera etapa. Y también en términos de valores, hay mucho de sacrificio, de disciplina, de no abandonar los estudios. Toda esa parte me parece que son padres muy protagónicos, muy protagonistas. Pero a medida que va
superándose etapas, luego van transitando probablemente con más progresividad de lo que a veces uno lo explica, porque todo es mucho más un proceso que en un salto discontinuo en el tiempo. A veces uno cuando lo intenta ordenar parece que pasan de ser protagonistas a poco presentes, en un sentido mediático, en un sentido hacia afuera, en un sentido de no meterse de ninguna de las maneras en el negocio del mundo del fútbol, tan jugoso, tan apetecible, tan tentador. A mí me parece que seguramente el proceso fue progresivo y de hecho lo hacen cada uno en su forma, no los utilizamos como una categoría conjunta, pero tienen matices diferenciados entre sí, porque no es lo mismo Vinicius como salta de una favela a Madrid, y por mucha diferencia cultural, que lo decimos que existe entre Canarias, un pueblo de Canarias, y Barcelona, no es lo mismo, y por eso probablemente los papás de Vinicius le acompañan para vivir con él y los papás de Pedri no. También porque el hermano cumple un rol muy importante, el hermano de Pedri en ese acompañamiento, pero en la segunda etapa o en la etapa más última de los padres para con los jugadores, yo creo que es muy interesante el hecho de saber elegir estar al margen y saber estar al margen. Yo creo que hay dos aspectos de ese estar al margen, que es elijo estar al margen, pero luego soy capaz de estar al margen, que nunca es fácil cuando incluso te va a buscar la prensa, pero no solo la prensa, te van a buscar seguramente todos los que tienen interés en acercarse a tus hijos. Y yo creo que cada uno a su manera, ya lo hemos ido narrando, han querido estar literalmente al margen. Es más, han procurado que se hable muy poco de los padres. Han hecho todo lo posible para que se hable poco de ellos. Han sido consecuentes metiéndose muy poco en los negocios. De hecho, prácticamente nada. Es inevitable que tengan capacidad de influir en la decisión de un hijo y que sean probablemente consultados y que aconsejen a sus hijos, y que haya habido muchísima gente del mundo del fútbol profesional que hayan tocado las puertas, pero han estado siempre al margen, han preferido realmente estar en otra latitud. Y lo que sí me parece a destacar, que llama la atención constantemente, es que han supuesto, los padres de uno y de otro, una suerte de colchón emocional en momentos muy jodidos de ambos. Y lo han tenido. De hecho, Pedri ha tenido muchos problemas con las lesiones en el mundo del fútbol. De hecho, se le cuestionó muchas cosas y los papás siempre fueron ese colchón emocional. No necesariamente para salir en los medios de comunicación para distraer la atención, como algunos otros padres han hecho. No, lo que han querido es ser ese colchón emocional, probablemente puertas adentro, muy importante. Y en el caso de Vinicius, con los episodios realmente nefastos en materia de racismo, donde también los padres han fungido constantemente como ese colchón emocional. Y en este listado que estoy compartiendo, me gustaría añadir un último punto que me parece muy determinante, que parecen, y siempre digo parecen con prudencia, porque es lo que se ve desde afuera y por todas las investigaciones que hemos hecho, es que son familias muy cohesionadas, ¿no? Son familias donde existen una cohesión intrafamiliar fuerte, y creo que eso se percibe en ambos. Y estamos hablando de dos personalidades con caracteres muy diferentes. No estamos juzgando ni enjuiciando el carácter de Vinicius, más extrovertido, más controversial, más peleón en la cancha y fuera de la cancha, que Pedri, que probablemente es un perfil más discreto, más acorde a sus padres. No estamos hablando de esa relación lineal, pero sí nos parece interesante que ambos tienen un tono muy en consonancia con esa idea de familia cohesionada, que yo creo que le han dado una estabilidad muy importante para, bueno, transitar de ser jugadores que salen de la cantera de un equipo chiquito a pasar a ser megaestrellas del mundo del fútbol. Vaya, ¿qué tienes que decir, aportar o discutir? Alfredo, a mí estos casos me dispararon a pensar en las dificultades que existen para combinar el acompañamiento y la exigencia, ¿no? Ese límite difuso entre dejar hacer y poner límites claros, ser estrictos para forjar un carácter, para transmitir valores, que es algo muy básico, que los padres y madres lo tenemos como presente, esa contradicción de manera constante, pero que la práctica no es tan sencillo, ¿no? Pensemos en el sistema de metas que proponía Vinicius Senior, o la posición de Rossi frente a una oportunidad importante de que espere Pedri a terminar los estudios para emprender un proyecto nuevo, ¿no? Y en definitiva, creo que la vida se define en esos momentos determinantes, ¿no? Esas 2 o 3 decisiones claves, esos posicionamientos que determinan una forma de pensar y que producen sentido, ¿no? Los padres criamos a veces pensando que todo el tiempo se define lo importante, pero
creo que esos momentos claves determinan aprendizajes para toda la vida, ¿no? Esos límites puestos con amor y con criterio son en definitiva los que forjan un carácter muy importante en estos jugadores que tienen que resistir a presiones muy importantes y que se enfrentan día a día a máximas exigencias deportivas. A mí me parece interesante lo que decía Bahía, la necesidad siempre, con la dificultad que eso conlleva de poner los límites, ¿no? Sin que el límite sea un impedimento, sino sea una fase de aprendizaje y que se le quede de una u otra manera. Y es cierto que se nota con los padres cada uno a su manera. Sí creo que hay una influencia muy fuerte de ambos padres con respecto a sus hijos, que es el cómo aflora la raíz de cada uno. Vinicius lleva años viviendo en Madrid, desde muy jovencito, y es muy brasileño. Y Pedri es muy canario, viviendo en Cataluña. Y hay diferencias de todo tipo, desde donde salieron a donde llegan. Y creo que ese arraigo, que no siempre se nota de una manera tan exagerada, me parece que es interesante porque sí que hay un vínculo muy trabajado, muy bien forjado, ¿no? Que supone una base que no se ha roto a pesar de los pesares, ¿no? A pesar de que Pedri hoy día pues su cotidianidad es en Barcelona y Vinicius su cotidianidad es en Madrid, pero no hace falta de hurgar demasiado para darse cuenta que uno es muy brasileño viviendo en Madrid y el otro es muy canario viviendo en Cataluña. Leam. Sí, Alfredo, a mí iba a hacer un comentario parecido al que hiciste en cuanto a los orígenes. A mí lo que no deja de sorprenderme es que ese origen citado, tanto de Pedri como de Vinicius, en cuanto a Vinicius, las afueras de Río de Janeiro, en cuanto a Pedri, bueno, las Canarias, está mucho más relacionado para mí a la familia y la identidad que a un club de fútbol. Es decir, Pedri no se identifica tanto con Las Palmas, por ejemplo. Vinicius tampoco se identifica demasiado con ningún club de Carioca. Sin embargo, la identificación de ellos va más por otro lado, más por lo que dejaron ahí en esos lugares, que en un club en particular de esas zonas. Es cierto, de hecho, que no se le conocen grandes declaraciones ni a Pedri ni a Vinicius de realzar un vínculo con su club de origen, como ocurre en otros jugadores que quieren incluso decir, cuando me vaya a retirar o en los últimos años, quiero jugar en mi equipo de toda la vida. Lo que sí dicen todo el tiempo es que quiero estar defendiendo, no las raíces, que eso sí son para toda la vida. A mí me parece eso muy interesante en el caso de Pedri y en el caso de Vinicius. Era un episodio distinto, queríamos un poco tratarlo distinto porque nos parecía interesante poner en este mismo combo, y probablemente podríamos haber elegido otros tantos jugadores de fútbol con papás que son mucho menos protagonistas de lo que implica el mundo del fútbol en la exposición hacia afuera. Así que nos parecía interesante este otro ángulo en el caso de los papás de Pedri y en los casos de los papás de Vinicius, como siempre decimos, con matices diferenciados entre sí y como siempre también decimos, con mucha prudencia, porque miramos desde donde miramos y no desde el living de casa o desde el comedor de casa. Seguimos. Momento Zoe. Hola, me llamo Zoe, tengo 15 años y me he criado rodeado de fútbol, así que se convierte en mi día a día. Y en mi opinión, los padres de Pedri y Vinicius Jr. son un ejemplo de cómo una familia puede influir de manera muy positiva en la carrera de un deportista sin necesidad de buscar protagonismo. Aunque ambos jugadores se han convertido en estrellas mundiales, sus padres han preferido mantenerse atrás de cámaras y dejar que sean sus hijos quienes hablen a través de su fútbol. Yo creo que esta actitud ha sido muy beneficiosa para los dos. En lugar de convertirse en personajes públicos, han desempeñado el papel que realmente les correspondía, el de padres. Su apoyo fue fundamental durante la infancia y la adolescencia de ambos futbolistas, cuando necesitaban orientación, sacrificios económicos y apoyo emocional para seguir creciendo. Por todo ello, creo que el papel de los padres de Pedri y Vinicius Jr. ha sido esencial. No fueron protagonistas de los titulares ni de las entrevistas, pero sí protagonistas silenciosos, de un proceso que llevó a sus hijos a convertirse en dos de los mejores futbolistas del mundo. Para mí, su mayor mérito fue estar siempre presentes cuando realmente importaba y saber dar un paso atrás cuando llegó el momento. El remate final. Para ir culminando este episodio es
la hora de poner el foco en una anécdota. La mejor manera que existe siempre para explicar el todo es ponerle la lupa a un detalle que a veces pasa inadvertido, pero que sinceramente explica muchísimo más de cualquier intento de explicación grandilocuente que uno intente hacer. Esta vez hemos elegido una y nos ha costado porque había bastante material de una y de otra banda, así que arrancamos con Pedri Bahía. A ver, Alfredo, lean. Ustedes saben que Pedri estaba obsesionado con el jugador español Iniesta desde chico, ¿no? La forma de jugar, la tranquilidad con el balón, la manera de ser, todo. Pero un día, sentado en el salón de su casa, viendo el partido del Barça junto con su padre Fernando, la admiración derivó hacia un territorio insospechado. Pedri le pidió a su padre que le hicieran el corte de pelo de Iniesta. «Peiname como Iniesta, papá», le dijo Pedri a Fernando. Y Fernando le respondió en seco que Iniesta era calvo y que no se podía pelar así. Fin de la conversación. Fernando zanjó el asunto con una gran honestidad, sin drama, sin rodeos, y Pedri, años después, contó la historia muerto de risa, y hoy, pensemos, es el heredero futbolístico de Iniesta. El pelo ya lo resolvió por su cuenta. A mí me parece fantástica esta anécdota porque es una manera que el papá le estaba diciendo al hijo, sé tú mismo, no vayas a intentar copiar constantemente, y hay cosas además que no se pueden copiar, entre ellas el caso puntual que le ha pasado. No sé si te ha ocurrido alguna vez, Bahía, a ti con tu hijo Atilio, que quiere un corte de cabello o algo puntual para imitar a un gran ídolo. Yo ya tengo que decir que de chico jamás me pasó eso, me han pasado otras cosas, pero eso no. Atilio es muy rockero y le gusta siempre el pelo largo. El problema de Atilio es que no le gusta peinarse. Entonces ahí tenemos un problema grave. Ah, bueno, lo que sí, por ahora va peinándose el pelo a lo rockero. En cualquier momento te dice que se pele el pelo a lo Neymar o a lo Lamine Yamal y vas a tener que ir a la peluquería cada semana. Lean, yo creo que a ti de chico te pasó algo así, ¿no? Me pasó algo muy parecido, me sentí muy identificado con esta anécdota de Pedri, porque yo cuando era chico, a los 3, 4 años, tenía el pelo largo. Mis padres me dejaban el pelo largo, así como Atilio, y un día, yo cuando era chiquito era muy fanático de Boca, y en Boca jugaba Carlos McAllister, que es el padre del actual Alexis McAllister, y tenía el mismo problema de calvicie de Iniesta. Yo le dije a mis padres, quiero el pelo como Carlos McAllister. Claro, me llamaba mucho la atención un jugador totalmente colorado, que tenía aspecto de viejo realmente, o sea, porque McAllister capaz que tenía 30 años, pero parecía de 50. Y dije, quiero ese corte de pelo. Y al contrario de Fernando, mis padres me llevaron a la peluquería y me lo cortaron bien cortito, lo más parecido a McAllister que se pudo. Menos mal que no te lo pusieron, o quizás sí, pelirrojo, colorado. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Ahora me voy al caso de Vinicius, que también hay una anécdota que habla por sí sola, vaya. Sí, había una cosa que a Vinicius Senior lo sacaba de quicio, que su hijo desapareciera en la calle y que no volviera ni a comer. El propio Vinicius lo reconoció entre risas y admitió que era porque le gustaba tanto jugar al fútbol que se olvidaba de comer. Ay, ¿cuántas veces nos habrá pasado eso en la vida, que hacemos algo y que nuestros papás están preocupados precisamente para que respetemos los horarios o respetemos la cantidad de comida que hay que hacer? Y esa anécdota para mí denota cómo los papás, más allá de apoyarle constantemente en el mundo del fútbol, querían que estudiaran, querían que comiera, querían cosas que eran importantes en el día a día. Nos parece que esta anécdota, en el caso de Vinicius, ha explicado cómo los papás han estado constantemente muy atentos a lo que hace un padre y una madre, buena persona, ¿no? Cuando le toca cuidar a su hijo. Y sí, si desaparece más tiempo del que debe jugando al fútbol, pues es para ocuparse y para preocuparse porque les toca comer. No saben la de veces que me ha pasado a mí eso jugando al básquet, sobre todo mi padre y mi madre buscándome. Yo estaba en la azotea de la casa de mi abuela solo inventándome partidos de básquet donde yo siempre ganaba. Ay. Bueno, paramos acá, que creo que ha sido una buena manera, con muchas aristas diferentes, de tratar este caso tan singular, los padres de Pedri y los padres de Vinicius. Seguimos. Así cerramos este capítulo del podcast de Tal Palo, Otra Astilla. Esperamos haberte acompañado y entretenido, haciéndote pensar y sonreír a partes iguales. Gracias por prestarnos tu tiempo, que sabemos que no es poco. Y hasta la próxima.
Movistar Plus tiene un plan con partidazos para ti por solo 9,99 euros al mes. Escucha, un partido por jornada de la Liga, noches con lo mejor de la Champions, la Hypermotion, la Euroliga, el fútbol inglés, tenis, lo mejor del deporte con el plan libre de Movistar Plus por solo 9,99 euros al mes y sin cambiar de compañía. Porque así es el plan libre de Movistar Plus. Lo pones y lo ves.